¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a todos a este primer vídeo en castellano de aquí mi humilde canal. Y nada, me he traído dos invitados. Estoy aquí con Chelo y Henry. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y nada, vamos a hablar de nuestro GT de este fin de semana, ¿vale? Nosotros somos aquí un equipo de Granada que nos llamamos Nazarines Espaciales y hemos ido a las Speto Wars en Málaga. Y nada, pues nos hemos juntado tres del equipo para comentar lo que ha sido el torneo y un poco los pairings, para sobre todo los que no hayan ido a un torneo de equipos o quieran saber cómo es, pues que vean cómo va, ¿vale? No somos ningunos pros, estamos ahí echando las risas de colegueo, pero bueno, puede ser divertido hablar de cómo ha ido el torneo. Y nada, pues si os parece, empezamos un poco hablando de las listas que hemos llevado, ¿vale? No sé, si quieres empezar tú, Chelu, que estás ahí el primero. Venga, vale. Pues a ver, mi lista, bueno, como estáis viendo ahí, estoy el primero, he llevado el Imperio Tau. Y la lista, como era un torneo por equipos, pues pensé en llevar algo que, teniendo la posibilidad de elegir mesa y elegir oponente, pues tener un poco ahí la ventaja. Que, bueno, normalmente es lo que se hace con Tau, que es elegir una mesa abierta y fundir a tiros. Pero yo en este caso, pues elegí llevar el destacamento de los Skrut y llevar básicamente 26 gorilas, que es un poco un perfil que es muy duro, ya que son 5 heridas de R6 y hay muchos ejércitos que no pueden lidiar con eso. Entonces, siendo un torneo por equipos, pues nos parecía muy buena opción de primer escudo Ujú. esta Los aquí. hemos, los hemos sufrido los gorilas aquí todos ya alguna vez. Muy bien, muy bien. Nada, luego ya vamos a ver dos chicos también que están en nuestro equipo. Uno es Edu, que traía a Drukari, con la lista, creo que es Cabalet Carter, ¿no? La que llevaba él. Eh, Se llama, creo. Bueno, un poco mixta, Sí, ¿no? Típico Drukari, muchas unidades, como mucho tradeo, bastante daño, los típicos Scorches estos que salen y se esconden. Y bueno, pues una lista muy versátil, ¿no? Que puede jugar contra casi todo, mientras no tenga mucho indirecto y mucho lanzallamas. Y bueno, y encima Edu que juega muy bien, pues ahí estaba también. El siguiente va Henry. ¿Tú, Henry, qué llevabas? Blue Angel llevábamos, que al final era el destacamento de Navidad, que me permitía, pues eso, ser más ofensivo, más tipo, pues, rollo melee, aprovechar las mesas cerradas que había y tal, que no había muchas, pero las que había. Y la verdad que muy contento con el resultado y con la lista en sí. O sea que ahora hablaremos del tema. Sí, sí. Están muy fuertes, están muy fuertes. Y nada, luego tenemos a Kino, que venía también de Melee con Custodes y traía una lista, la verdad, que un poco atípica, ¿no? Porque no era lo que se ve mucho, que es el spam de estos que tienen los Wardens, ¿no? Los que tienen el Feel No Pain, sino que era como más con movilidad, Exacto. con Benatari, ¿no? Con un Capi en moto, tal, la verdad que estaba chula. Y nada, pues también hay otro de Melee, que la verdad que nos sorprendió un poco los mapas, ¿no? Porque en este GT tuvimos que subirle el roster y las listas antes de los mapas y luego resultó que había mucho mapa abierto, que la verdad que lo sufrimos un poquito. Normalmente siempre hay uno muy cerrado, tal, y sí, sí, eso fue brillo. Y nada, y el último pues aquí estoy yo con los tiránidos, ¿vale? Pues una lista bastante estándar, la verdad, de invasión. Bueno, pues lo que hacen los tiránidos, ¿no? Son muy buenos puntuando, tienen unas datas bastante duras de matar, mientras el otro no tenga una locura antitanque, y pues con la idea de aguantar a todo lo que pudiera. Cogerme seguramente mesa abierta si podía elegir, debido al roster que llevamos con bastante melee, para quitársela a los que querían ir a mesa cerrada, y pues comerme un poco lo que nadie quisiera, porque básicamente tengo una matriz muy estable, todo lo que me tiren lo puedo intentar gestionar. Y nada, pues ese era el plan un poco de lo que llevábamos. Y bueno, podemos empezar a Yo ver quería la. añadir, Sí, Didi. quería añadir una cosa. Realmente, como nos encontramos que teníamos tantas mesas abiertas en este torneo, un poco el planteamiento en general fue salir de primer escudo, o tú o yo, para pillar la mesa abierta y un poco proteger e intentar Sí, que no nos llevásemos tantas mesas abiertas en los armies de melee, ¿no? Pero claro, lo totalmente. dicho, al final eran las mesas que teníamos en el GT eran básicamente tres abiertas y dos layout uno, que tampoco es que sea una muy cerrada de melee. Entonces, to- bueno, ahí estuvo un poco la cosa con los primeros escudos. Siempre era intentar pillar mesa abierta para descongestionar un poco eso. Exactamente, exactamente. Bueno, que al final fue para todos, ¿no? Pero es verdad que se dio la casualidad porque nadie sabía los mapas que iba a haber
Pero se dio la casualidad que quizás el GT al que más me le hemos llevado, porque este es el cuarto GT que vamos como equipo, me parece, pues nos tocaron 4 mesas relativamente abiertas. Pero bueno, oye, está bien y también para Lo adaptarse supimos y para... gestionar. Exacto, ¿no? Sí. O sea, luego veremos, ¿no? Sin spoiler, pero yo creo que para lo que había lo hicimos guay. Muy bien, pues nada, vamos con la ronda 1. Vamos a ver, la primera ronda fue contra Malafollá, otros amigos de aquí de cerca de Granada, ¿no? De Loja, que la verdad que fue una pasada de ronda. Voy a sacar su roster y vamos a ver un poco cómo fueron los pairings, así rápidamente, ¿vale? Ellos llevaban Space Marines, ¿no? Si no me equivoco. Ujú. Eh, Salamandras. Salamandras, exacto. Llevan salamandras de esto con lanzallamas, masonería por todos lados, pistolas inferno, muchos transportes. La verdad que además la lleva Kameni, que juega muy bien y era una lista dura. Llevaban Deathguard también, que es un poco estándar, ¿no? Con Virulent, que era lo que llevaba todo el mundo, Deathguard. Creo que todas las listas se parecían un montón. Sí, hubo Literal. 11 de Edgar en el torneo, los 11 llevaban Virulent. Es verdad. Sí, Drukari de Brujas, que también creo que fue el más popular, ¿no? Más de melee. Necrones, pues Necrones, ¿no? Yo creo que la gente sabe cómo están los Necrones ahora mismo, con los Setanes metiendo miedo, el Rey Silente, un montón de disparo de arcas, la verdad que duros. Y Botan, que en este era un poco particular, ¿no? Porque llevaba 3 Hecaton, si no recuerdo mal. Le salía un poco de lo que es lo habitual, iba con mucho vehículo. Y vale, bueno, pues Chelo, si te parece, ¿cómo lo planteamos aquí? Tú, bueno, Chelo es el capi, que es el que más o menos tiene la última palabra, ¿no? En los pairings. ¿Cómo lo planteamos aquí? Bueno, aquí realmente viendo un poco lo que queríamos sacar del primer escudo, al final lo que queríamos hacer era que el primer escudo fuese la persona que quitase las cosas feas para los demás y el segundo escudo que fuese un poco el pairing que queríamos proteger un poco más o que queríamos sacarle un poquito más a puntuar. Entonces, nada, viendo un poco, pues pensando de nuevo en lo que he comentado antes del el perfil de los gorilas, siendo 5 heridas y luego aparte teniendo yo buena gunline, pues planteamos sacarme a mí como primer escudo, porque a lo mejor lo único que me podía perjudicar era la Deathguard con el -1 al daño y cosas así. Entonces, pues básicamente la cosa era salir yo de escudo y elegir lo que no fuese Deathguard. También, por otro Exacto. lado, si se daba el caso, que no pensamos que fuese a darse, de que sacasen necrones, yo era el único que podía más o menos lidiar con ellos, porque, repito lo de antes, los gorilas tienen 5 heridas, las arcas son daño 4, entonces ahí se rompe un montón el daño. Entonces, bueno, si se daba el caso de elegir necrones, pues me lo llevaba yo, porque al resto creo que le iba a todo fatal. Sí, totalmente. Y nada, y ellos salieron con marines espaciales, con salamandras, que bueno, pues sí, también yo creo que les iba un poco bien casi todo lo nuestro, ¿no? A los salamandras, o sea, no tenían miedo a muchas cosas y yo creo que es que de nuestro roster, no sé, igual quizá el Tau, entonces en ese aspecto les salió medio bien, ¿no? Que si en una mesa abierta igual tú les podías hacer daño y se protegieron ahí bien. Y nada, Sí. pues ante esas salamandras nosotros sacamos tiránidos, ¿no? Bueno, sí, tiránidos. Yo un poco no tenía Clarito. problemas, lo que decían que pues a mí me va un poco bien todo. Drukari no los quería ni en pintura, obviamente, con los lanzallamas. Blood Angels era otra buena opción que también sacamos, porque al final te tiras a su cara, ¿no? Y le trabas en melee, y ahí, Exacto. ahí no te va a ganar ni de coña. Y eso fueron. Y a ellos nos tiraron Necrones, Necrones ¿verdad? y Wotan. Ujú. Necrones y Botan, sí. Eso es. Y nada, y entonces, como tú decías, ¿no? Que pues eso, los Necrones que nos daban mucho miedo al resto y a ti no tanto. Pero- y ahí se quedó, con eso te quedaste y volvieron los Botan Ujú. y ellos eligieron tiranidos. Yo creo que bien, Sí. porque esto, vamos, si se lo traen, si se cogen estos es complicado. Sí, luego hablé con el jugador de Botan y él estaba un poco nervioso porque pensaba que le iba a elegir yo. Ujú. Y realmente pensándolo eso, llevando 3 Hecaton, que al final son muchos puntos, no sé si serán 220 cada uno o algo así. Sí, además, sí, Y son yo, caras. y yo llevando 2 Railguns, es verdad que tenía muchas posibilidades de estallársela y de que se quedase sin muchísimos recursos. Pero bueno, al final es verdad que salí de primer escudo para limpiar un poco y liberar de ese pelín de necrones, pero es verdad que pensándolo igual contra Mm. Botan podría haber hecho
quizá un Sí, mejor. podías haber hecho Ya, daño. como Puede ser, resultado. totalmente. Muy bien, pues nada, se nos quedaron esos dos. Luego sacamos el siguiente escudo, creo que fue Custodes, ¿verdad? Para intentar pillarle un Perin Sí. bueno, ¿no? Y ellos nos sacaron Deathguard, ¿puede ser? No, Deathguard no. No, Sacaron... Sí, sí, sí. no, porque No, fueron Deathguard no, contra porque Custodes. fue contra Custodes. Creo que ellos sacaron Botan. Ellos sacaron al Botan de nuevo. Sí, sí, sí. Exacto, sí. Ah, vale, Y, dices que ellos sacaron, vale. exacto. Y aquí, bueno, ya obviamente los escudos salen los que quedan, o sea, las espadas salen las que quedan, y se nos quedaron estos pairings. Custodes eligió a Drukari. No, Custodes, perdón, A Custodes Deathguard. eligió a Edgar, perdón. Botan eligió a Drukari, Drukari. ¿verdad? Eso sí. Y luego pues nos quedó Drukari suyos contra Blood Angels nuestro. Correcto. Y esos fueron los pennies. Y bueno, eso es lo que dices tú. Podíamos quizás haber cogido Tau contra Botan, pero entonces igual el resto había quedado más desprotegido contra Necrones, que creíamos que tú eras el que mejor lo podías hacer. Claro. Muy bien. Porque es verdad que el Ujú. Botan, en este sentido, teníamos miedo con el Drukari, pero el indirecto que llevaba era el rango 24. Sí, Entonces, cuando vimos que llevaba la opción de equipo del rango 24, la verdad es que nos quedamos un poco más tranquilos y no nos daba tanto miedo ese sí, pairing. totalmente, totalmente. Yo luego jugué contra el Botan de indirecto de rango 36 con daño 1. Y a ver, a mí me matas Gantes, pero a él le matas elfos caros. Entonces sí Claro. que era mucho Claro. mejor. Yo creo que ese 24, a ver, puede estar bien quizás en algunos peris, pero con rango 24 es complicado. Vale, y nada, sobre la partida también, no sé si queréis comentar también algo. Empezamos también, si quieres, por ti, Chelu, que estás el primero. Vale. La misión era Take and Hold, ¿verdad? Pick and Hall era así en Mm, cuadrantes, creo que fue, ¿no? sí, sí. Empezamos en Sí, cuadrantes. Search and Destroy, las dos primeras. Sí. Pues nada, mi partida realmente estaba ahí un poco de que yo iba a poder aguantar bien la primaria, también pues la típica unidad de grades que ponen en su expansión y bueno, le asomé, casi me cargo la unidad de grades en el turno 1, cosa que hubiese hecho la partida muy diferente Ujú. y es verdad que luego él me hizo un par de trucos ahí con los reactivos y tal que no me esperaba y pudo bajarse los tanques. Creo que pasó bastante los gorilas y se puso a disparar a mis tanques, que creo que estuvo bien eso. Entonces al final la partida se quedó bastante igualada porque al final yo estaba haciendo la primaria, él se estuvo encargando de los tanques y bueno, al final fue un 10-10. Empatito. Ujú. Sí, señor. Pues sí, sí, bueno, un poco, bueno, igual teníamos alguna esperancilla, pero es verdad que es complicado. Al final los necrones, los cuatro más, te sale lo que no es, se te queda una vida, a ti que no puedes cargarle encima y ya te ha jodido, porque no tienes forma de rascársela y adiós. Vale, la mía, que es la siguiente, yo la verdad que tuve una señora partidaza contra Kameni, de las mejores partidas que he jugado en mi vida en el sentido de los dos súper bien, de jugar por intención, medirlo todo clarísimo, estuvo fenomenal. Creo que el pairing era mejor para mí que para otros y creo que lo competimos los dos mucho. Sí que es verdad que hubo una jugada muy clave en la cual me puso a la Blade Guard, yo tenía el medio con el Maleceptor, ¿no? Yo dije, a ver, él se dejó 2 unidades de Jump Packs grandes en reservas, de estas de Vanguard Veterans. Y dije, voy a aprovecharlo, le empujo mucho para adelante y le hago salir muy atrás. Y entonces me puse el Maleceptor en el medio y el tío me fue a cargar con la Blade Guard y con una carga de 7 repitiendo la falló. Y eso fue bastante clave porque se quedó la Blade Guard pues, en el medio con cara de tontos mirando todos mis cañones, ¿no? De daño 3, que yo llevo 2 Maleceptors y 2 Exocrinos. Y bueno, eso no acabó muy bien para Blade Guard. Entonces le barrí 300 puntos básicamente por nada, porque llevaba Blade Guard con un personaje, y eso se notó mucho. Me hice 15 de primaria y tal. Y también fue ajustadísima, tuve que hacer algún truquito ahí de reanimación al final para ganar algún objetivo y tal con los gantes, y acabó siendo 11-9 para mí. Vamos, podría haber sido 9-11, 8-12, 12-8 en cualquier momento. Muy buena partida, pero vamos, que al final me la llevé por un pelo, la verdad. Luego ya las que no jugamos, pues no podemos comentarlas, no tenemos hoy ni a Kino ni a Edu, pero bueno, esta creo que fue de Rotilla, que se la llevaron ellos. Eh, voy a copiarme esto para no perderlo. Por aquí. Drukari Botan también se la llevó el Botan, si no recuerdo mal, quizá por un poquito, pero se la llevó. Y Henry, la 9-11, sí. tuya ¿cómo fue? Fue 11-9, bueno, 9-11 para Paco, Drukari. Al Ujú, final, destacamento en el que es muy opresivo, tienes que tener mucho cuidado con el tema estratagema este de que si acaba a 9 de él, te puede cargar él a ti.
Entonces Ujú, tienes que estar jugando 2 unidades en 2 unidades. Tienes que ir tirando de 2 en 2 en vez de 1 en 1. Que al final yo tengo 14 unidades, pero él lleva más unidades que yo. Entonces el ujú, tradeo al final es un poco negativo, porque siempre dejo una unidad de más y bueno, al final los Helion, eso mata lo que sea. Las Scourges dan mucha guerra, al final disparan, se esconden. Es como siempre el mismo juego. Y bueno, por suerte tenía mis Dreadnought, que la gente, pues bueno, quiera o no, los Dreadnought de Death Company con los de 6, el reactivo que tienen, el surge, llaman la atención y la gente le dispara. Entonces, ujú, mientras dispara vehículos y no dispara mi infantería, que es lo más valioso que tengo, pues claro, para adelante. O sea que bueno, al final fue eso, 9-11, justilla, pero no pudimos rascar el último punto y ya está. Al final se quedó exacto. ahí la cosa. Pues sí, y nada, con eso pues al final se nos quedó una derrota bastante ajustada, creo que perdimos por 10 o así, por 10, diferencia de 10, cuando el empate es diferencia de 6 o menos. Lo peleamos mucho, la verdad que los de Malafolla son un equipo muy duro, ya les conocemos y sabíamos a lo que íbamos. Yo creo que darles guerra era lo que esperábamos y así fue, ¿no? Entonces la verdad que aunque perdimos nos fuimos bastante contentos. Vale, pues nada, Totalmente, o sea, vamos. son todos Sí, jugadores. No, decir eso, que son jugadores de mucho nivel. Esperábamos, desde sí, luego, perder la ronda, porque además llevan muchísimos años más que nosotros compitiendo. Vamos, y todos son jugadores que han sí, ganado sus torneos individuales por algún lado o por otro. Así que nada, un poco el resultado esperado era ponerle un poco contra las cuerdas y creo que lo hicimos. totalmente. Vale, pues nada, vamos a limpiar los pairings aquí y nos vamos a ir a la ronda 2. Ya con una derrotilla, bracket 0-1, así que ya por lo menos te piensas que te vas a librar de los cocos, ¿no? De estos que habrán metido 20-0 a unos pobres chavales que venían en su primer GT y les toca contra unos poros que han ido al mundial o cosas así, que a veces pasa, ¿no? Con el emparejamiento suizo este. Y nada, la segunda partida la jugamos contra unos chicos muy jóvenes que se llaman Ordoutista, ¿verdad? Y la verdad que muy personajes ahí, iba uno disfrazado y todo, muy graciosos. Y a Sí. ver, ¿qué llevaban? Llevaban Deathguard, Necrones, Blood Angels, ¿vale? Vamos a sacarlos. Deathguard, bueno, por aquí, Necrones, Mechanicum. vale, si se me ayuda, está bien. Blood Sí, Angel, mecánico y Icar. Ujú. Mechanicus, o sea, mucho imperio, ¿eh? Madre, y Cas. Estupendo. Muy bien. Y nada, ronda 2 y nada, aquí, ¿cómo fue la película entonces? ¿Aquí qué pensamos para los pairings? Eh, ¿Quién fue? ¿Quién salió primero? ¿Salí yo también? ¿Puede ser? ¿Saliste tú? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, yo realmente, eso, contra Necrones ya sabíamos cómo iba un poco la película. Nadie quería un Necron de Star Shatter, Triple Arca, Rey, Raids, nadie quería eso. Ujú, Blood Angels era lo único que me daba susto. claro, Así que un poco el planteamiento fue igual que la anterior ronda. Salgo yo y no elijo Blood Angels. totalmente. Sí, yo creo que es un poco lo que. Si siempre si tienes uno que quiere elegir mesa y encima solo hay uno que no le gusta, ¿no? Pues es el que va a querer salir. Claro, sí, porque realmente contra ICAS y contra Mechanicus jugué unos días antes del GT y me iban muy bien esas dos armas. Y Deathguard, bueno, no podía yo sacarle mucho, pero sí se podía pelear un poco más. Y te sacaron Deathguard seguro y Admec fue el otro que te sacaron, ¿puede ser? Voy a O mirarlo, si lo tenemos por la verdad que aquí. no lo recuerdo. Sí, tenemos puesto Admec. Yo creo que sí que fue Admec. Creo que Me sí. suena, me suena, ¿eh? Vale. Que bueno, tiene sentido en un pelín de disparo, pero es verdad que tú para ser Town no disparas súper tanto y además Admec que son así más hordas te pueden tocar un poco las narices. Tienen imbuns, stealth, cosas de esas que te pueden molestar. Sí, bueno, a ver, yo al final llevo 6 tanques de disparo, me refiero que sí que se disparaba Sí. bastante en mi lista, pero es verdad que no tenía los beneficios de un Monka, de un Caullón. Y ellos sacaron Imperial Knights y nosotros sacamos, creo que Custodes y Blood Angels. Custodes y sí. Tiene sentido, ¿no? Porque Claro, son dos pero que pueden coger a un Imperial Knight y darle de joyas, ¿no? Es un poco la. No tiene más que eso. sí, porque los otros dos que teníamos creo que no quería ninguno Sí, contra Drukari. caballero. No, a mí no me mola ni Drukari y Drukari tiene. Drukari no tiene daño, yo creo, para bajarse. Vale, pues nada. Y ellos nada, pues tú elegiste Deathguard y ellos Ujú. eligieron Blood Angels, ¿no? Si Blue no Angel. recuerdo mal. Sí, sí. Sí. Y al final yo, por ejemplo, elegí Deathguard Ujú, porque teniendo la posibilidad de elegir la mesa, me lo llevé a la mesa más abierta que había. claro. Ya teníamos un poco de trauma, ¿no? Con lo que pasó en la ronda anterior, porque el Edgar le ganó a nuestro Custode, entonces pues dijimos de Sí. llevármelo yo.
Y bueno, ahora contaré qué tal. Sí. Y luego creo que nuestro escudo volvió a ser Custodes, si no recuerdo mal. Mm, Eso tengo apuntado, lo que no sé es. A ver, se fueron muchos Sí, Perrin, chicos, así que si nos ve alguno, perdonadnos. eso es. Pero yo creo que sí que fue Custodes. Y el suyo fue Necrones, ¿no? Segundos, yo diría que sí que fue Necrones. Tiene sentido, ¿no? Con lo que nos quedaba a nosotros. Vale, y entonces, nada, pues se nos quedó así. Y luego ya eligieron, ¿no? Los escudos y fueron Necrones Tiránidos, Custodes contra Blood Angels, que nuestro pobre Custodes se hizo un correcto. máster en jugar en Blood Angels este torneo, luego lo veremos la de veces que se los tuvo que comer. Y ya Y los tenía Druk. de antes porque, bueno, Kino es el hermano de Henry y Henry juega con los Blue Angels. O Eso sea, es. No podía decir que no lo traía practicados, desde luego. eso es. Iba servido. ¿Fue Exacto. el mismo destacamento o fue Liberator? Este era No, no, Liberator. él llevaba, él llevaba el mismo que yo. Este El de llevaba el Navidad mismo. también. Vale, el Ups, Bobo ups. Liberator, Sí. pero no era este, ¿verdad? Es verdad. Vale. Muy bien, pues nada, cuéntanos, esto se nos quedaron los pairings. A ver, yo, Necrones, a ver, lo que decíamos de Tiránidos, a veces te toca ver la cola más fea, un poco intentar quitarle puntos, si le puedo matar a algún bicho gordo, igual le doy un susto, y nada, y bueno, Blood Angels contra Icas, pues nada, intenta darle a ellos, meterle presión, ¿no? Porque al final era de disparo, sobre todo, ¿no? Supongo. El de ¿Y qué Ica. Vale, dices? sí, el Ica. Sí. Vale, pues nada, ¿Hablo yo cuéntanos. o No, habla? si quieres Vamos, pero yo empezar sí que. tú para cambiar, como No, quieras. no, que empiece Tao. Sí, sí, no, vamos por Venga, orden, pues vamos por orden. empieza tú, chulo. Ya que salgo el primer escudo, déjame hablar primero. Pues nada, lo dicho, al final me lo llevé a la mesa más abierta, el Layout 2, y fue una partida en la que me puso un par de cosas en reservas, ¿no? Las dos típicas unidades de Sudario. Y creo que Mortarion también estaba en reservas, que eso también es una cosa que fue muy clave, el hecho de llevar a Mortarion. Y bueno, yo jugué al final, lo dicho, con los 26 gorilas, los Pathfinder infiltrando y tal. Empujé mucho para adelante las líneas de donde podía caer él. Ujú. Y fue tirando, creo, en un turno tiró a Mortarion, en el siguiente tiró a los Sudarios. Y bueno, por suerte creo que tengo suficiente disparo para bajarme a Mortarion con el tema de los Skyray y los Hammerhead. Y luego los Sudarios al final pues no pudieron caer en ningún sitio que me hiciesen daño. Y bueno, me llevé la partida bastante bien Ujú. a mi favor. Fue un 17-3. Joder, 3, qué bueno, tío. Mm. Ahí estamos. Con un verde bien para arriba. Muy bien, pues nada, ahora vas tú, Henry, ¿no? Porque este sí, este es el nuestro. ¿A ti qué tal te fue? Hoy me tocó bailar con Icas en Layout 2. Ya fue la segunda partida en mesa abierta. Que, bueno, yo la experiencia que tenía contra Icas fue sobre todo con Templarios, en el que yo iba embarcado en repulso y lo que me disparaba me daba igual, porque al final yo iba a cargar. En cambio, en Layout 2 había que jugar de otra manera, aunque vuelo y llego con relativa facilidad a la ruina y tal. Pero hubo un par de detalles en el que se me fue por tema dados, pero a mi favor. O sea, por ejemplo, hubo un caso en el que yo tenía Temping Target en el centro y había un Armiger. Fui con un Dreadnought, le disparé con la Melta Fusión. Digo, voy a rebajarlo un poco para luego a melee intentar, bueno, posiblemente matarlo. Y resulta que me lo maté con los dos multimeltas, porque me salió un doble 6, tenía Melta 2, o sea que adiós a Temping Target y no llegué ni siquiera al objetivo. Entonces, pues bueno, aún así fue 11-9 para nosotros, o sea que bien, pero muy dura porque era eso. Encima, uno de los grandes se quedó a 2 heridas, ya después empecé a esconderlo, pero seguía dando órdenes, por lo tanto, no pude quitar esos buffos de dar órdenes, de no sé qué y tal cual. Y en menos uno al daño, también muy potente, evidentemente, pero aún así se pudo gestionar bien y tal, o sea que guay, Pues muy bien. Genial, joder, mesa abierta contra el reto de disparo, estupendo. sí. Vale, luego aquí creo que hubo también un pequeño tortacillo, ¿no? De los Blood Angels a los pobres custodes, así que esta fue bastante roja. La pongo por aquí. Acabó traumado, sí. Sí, de hecho, luego ya estaba el hombre en plan rollo, uff, que vaya día. Pero bueno. Yo contra Necrones, a ver, lo que decía un poco, se lo puedo competir. Al final, el daño es imposible porque encima era mesa abierta también. Y claro, llevaba 2 arcas, el rey, que también dispara un porrón con los menires esos, que los tanques, bueno, en mi caso los monstruos, los fusilan. Y luego típico, ¿no? Los reyes en la expansión, etcétera, etcétera.
¿Qué pasó en esta partida? A ver, fue complicada porque ya desde el principio también, en mi caso, en esta sí que es verdad que así como en la anterior los dados me ayudaron un poquito, aquí se me pusieron un poco tontorrones. El Zetan le dio por sobrevivir en mi expansión cuando le tiré 1000 puntitos de ejército y ahí se me puso un poco costa arriba. Es verdad que en el mismo turno conseguí matar a la pelota de Raids en su expansión. O sea que mi plan fue un poco como iba primero, además, tenía que ir un poco a denegarle primario y tal a full. Y decir, me va a meter, además era tierra quemada esta, ¿verdad? Si no recuerdo mal, me va a meter un 20 en el último turno porque tiene mucho más daño y aguanta mucho más que yo. Así que voy a intentar rascarle todo lo que pueda de secundarias y de primero a los primeros turnos. Y nada, es verdad que le maté a los espectros con un combo tirándole precisión con un Lictor y cargándole con los Raveners hiperadaptados con críticos a 5. Ahí le casqué toda la unidad. Pero el Zetan me sobrevivió y eso me costó. Y además, digamos que me distraí con el Zetan de esto que te pones un poco en modo visión túnel, ¿no? Que solo piensas en el Zetan porque lo tienes en la cara y le tienes que tirar todo y Eso me no pasó. screené bien atrás. Y este llevaba como 4 destructores solos, estos tíos que son como un bípode, no un bípode, sino como Sí, una pena 50 una así peana, de... exacto, que van solos. Entonces me dejé el hueco atrás y ahí me quitó mi casa un turno. Y eso fue la cagada que me machacó. Porque si, de hecho, sin eso, incluso me la podría haber llevado. Y fue de 10. Al final acabó tableándome casi, pero le puedo rascar suficientes puntos para pelear. Yo ahora Y sí, recordando sobre mi partida, es que me acabo de acordar con lo de ser tierra quemada, me di cuenta de una estrategia muy potente del destacamento Groot, que es que por 2 CPs, que es verdad que es cara, pero cuando me mata una unidad de infantería, pues me puedo llevar una copia de reservas, ¿no? Y llevaba una unidad de carnívoro. Y es verdad que el tío me preguntó, en plan, si llevaba yo cosas de Happy Downy o lo que sea, y le dije, no, pero si me mata esto por 2 CPs me lo puedo llevar. Y es verdad que él, viendo que era por 2 CP o lo que sea, tiró con todo para adelante y yo pues decidí matar a mi unidad de infantería. En cuanto me la mató por 2 CP, me la llevé a reserva y así pude luego quemarle la casa, porque me dejó todo eso descubierto. qué O sea bueno. que eso también fue bastante clave para sacar más ventaja. Ostras, pues qué bueno, tío. Pues sí, pues nada, de momento parece ser que íbamos bastante igualados. Esta yo creo que también nos fue un poco regulona. Yo creo que no tanto como la otra, pero también fue una derrota. Y bueno, ya lo veis, 2 rojos, 2 verdes, un gris y se nos quedó una derrota por los pelos, ¿no? Creo que perdimos por lo mínimo, creo que fue por 8 o por 6, que era la derrota justa. Y nada, la verdad que fue faena porque nos veíamos fuertes, nos faltó poco, ¿no? Mi partida yo creo que podía haber sido un poco, si llego a matar al Zetán me la llevo sí o sí, y encima me puse nervioso, ¿no? Y ahí se me fue la partida y le screené mal. Los dados que hice entre ahí es el tempting target por pasarte de daño tal, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Luego en otra partida te van a tu favor. Y bueno, es verdad que nos No, fuimos a comer. Sí, sí, luego soy HL, bueno, a todos en general, digo, es que tiene que haber CPA uno de los daños. total. Porque Aunque le hayas acertado, es que al final son 4 puntos. Y a lo mejor claro. con un 12-8 por rascar algo más, etcétera, etcétera. Sí, Pero sí, bueno, sí. aún así, pues bueno. Sí, sí, sí. Totalmente, Cosas que totalmente. se aprenden, que se aprenden. Eso es, al final también venimos a aprender. Es 1000 situaciones que igual no te has encontrado antes y dices, mira, para la próxima ya me las sé. Pues nada, con eso nos fuimos a comer el primer día. Mal sabor de boca, ¿no? La hamburguesa estaba buena, pero nos supo un poco amarga a todos. Eso es. Sí, 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 literal. La verdad que sí. Y nos íbamos al 0-2, ¿no? Como decía Chilo, ahora jugamos contra borrachos astartes o contra adeptus trasnochados o algo así. Y Ya, aquí ya claro, si de no hecho, ganamos. esta ronda es verdad que o sea, la ronda 2 ya fue en la última mesa, ¿no? Después de haber perdido la primera. Entonces ya Sí, sí, cuando sí, vimos que sí. perdimos esta, después como va, ni recogemos, ¿no? Porque ya nos toca en esta Nos mesa tocará otra final. vez aquí abajo. Y de hecho fue así, ¿no? Jugamos la última mesa Sí, en la sí, siguiente. sí, exactamente. Y yo me alegré porque, bueno, ahí tuve la suerte de que me nominaron para la pintura y tenía que dejar todo ahí expuesto en la mesa y por suerte luego no nos tuvimos que mover porque se quedó ahí todo. Ya ves. Como de hecho No, jugué no, exactamente la misma. nunca un Slapshot y un Streaking Grime llegó tan lejos, ¿eh? Ya ves, yo no entendí eso, ¿eh? Yo, con todo el Aquí Henry con sus respeto, luces volumétricas, eso es para pringados, tío, ¿eh? sí, sí. Sí, ya Yo aprendí del tema. a partir de Muy ahora bien. bote de dorado, ¿no? Y ya está. Literal, literal. Exacto. Cenital y Slapshot, tío, sí. Eso, lo mételo ahí en un dip en el bote. Bueno. Pues nada, y nos fuimos a la tercera ronda. Ya, como decíamos, eso, la última mesa, y ya en plan rollo, mira, aquí por lo civil o por lo criminal tenemos que rascar algo que si no, ya mañana igual no volvemos.
Y nada, el equipo que nos tocó, ¿os acordáis del nombre del equipo, por cierto? Herederos de chiquito. Herederos Chiquito, eso es. Bueno, sí, no eran adeptos trasnochados, pero se parecía. Y nada, una gente muy maja, la verdad, que muy simpáticos también. La verdad que todos nuestros rivales en este torneo, un 10, todos simpaticísimos, como suele ser lo habitual en los torneos de Warhammer. Y nada, ¿qué nos trajeron? Pues nos trajeron de Deathguard también. Deathguard también. Sí, Emperor. Thousand, Emperor's Children. ¿Cuál has dicho, perdón? Thousand Sons, ¿no? Thousand. Sí. La verdad que el Eh, equipo de herejía de oro esto, ¿eh? sí, sí, Y sí, luego sí. Dark Angel, Dark Angels, que tengo aquí Marines, y Eldar, ¿verdad? Era el Eldar, último. sí. Sí. Ahí está. Y nada, y aquí creo que cambiamos un poquito, ¿no? Y el que salió el primero fue Edu, en este caso. No sé si Diría te, que sí. si te acuerdas un poco el razonamiento, Chelu, bueno, un poco viendo lo que tenían ellos. Creo que él Eh, solo tenía un pairing malo. sí. Y Quizás creo que Thousand él. Sons, ¿no? Era el que le daba más miedo, ¿no? Con Creo que tantos sí, creo que Y lanzallamas. sí. había alguno que no quería 100% y lo sacamos a él, porque yo creo que tenía dudas. Ujú, Porque, bueno, el Dark Angel me daba un poco de cosa, y el Milhouse también. Estaba ahí un poco en duda con todo y al final Edu, pues, bueno, como solo tenía un pelín malo, pues como lo ujú. sacamos por eso. Ellos no salieron con Deathguard, ¿vale? Y luego los escudos, que los tengo aquí apuntados. Nosotros sacamos Tau y Tiránidos, ¿vale? Yo creo que contra Deathguard tú ya habías ganado. Y yo Eso al es, fue. final, sí. Y yo al final, la verdad es que es un ejército que. Es verdad que antes me da mucho miedo cuando jugaba a peor nivel, pero ahora que ya es un poco el truquito, que es empújales el DR, que los Termis salgan en China, y al final en el turno 1 ellos no tienen daño. O sea que tampoco te. Como su daño está casi todo en reservas, no te meten tanto miedo. Y antes lo tenía claro también que no iba a tener problema. Y ellos nos sacaron Dark Angels y Eldar. Vale. Y aquí elegimos, como decías, bueno, Eldar también tiene lanzallamas, ¿no? Así que imagino que por eso no le gustaba mucho. Sí, 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 creo que de hecho le daban bastante miedo a Dos él. de arañas creo que llevaba o algo Sí, así. Porque llevaba las dos. arañas al Sí, final las arañas son cabrones. Y ellos te cogieron a ti. Ujú. Exacto. Y luego de segundos escudos, aquí sacamos Blood Angels, tengo apuntado. Y ellos sacaron Eldar. Y nada, pues sí, así, y ya era cuestión de elegir, que yo creo que he duplicado algo que no sé qué me he liado aquí. Ah, Drukhari. Vale. Y entonces ¿Salí yo? yo creo que sí que saliste tú. Es lo que te he apuntado, pero bueno, podría ser que no, ¿eh? Pero a ellos les quedaban Emperor, Thousand y Eldar. Porque si yo creo que no fui yo porque yo hubiera elegido mesa cerrada y jugué otra mesa abierta. Ah, jugaste mesa abierta. Vale, Puede pues ser que saliese Que- Custodes otra vez. puede ser Creo que que se haya fue gustado eso Custodes, otra creo que vez. Yo sí. creo que sí, porque igual rollo, venga, a ver, esta es la tuya, esta es la tuya. Venga, Creo que y sí, pues, creo que fue. sí, sí, Fue sí. Eldar y algo Y más le, Custodes. le sacaron a él. Ah, vale, o sea que Eldar jugó Bueno, lo contra que él, ¿no? O queda. sea que su escudo fue otro, fue escudo sería Claro, Thousand o algo así, vale, ok. Y se nos quedó una cosa así, si no recuerdo mal, vamos. Pues exacto, esto sí literal. que. Sí. Vale, si ya la Sí, sí, tercera sí, sí. ronda llevamos 3 partidas, ya acordarse del pairing ya, a menos que así hicieras la foto Ya. paso a paso, es complicado. Vale, vale, pues esto quedó. Y nada, Drukhari contra Space Marines, esta es la de nuestro Drukhari, fue 14-6 para nosotros, así que muy bien a Edu. Ujú. Vale, vamos a ponerle un buen verde. Luego, Tau, ¿a ti qué tal te fue, Chelu? Bueno, pues esta partida fue bastante diferente. La misión era Hidden Supplies y él se lo llevó a la mesa 1, si no me equivoco. Me pilló una mesa densa, Ujú, entre comillas. Y bueno, fue una partida bastante diferente, porque en lugar de llevar a Mortarion, llevaba un príncipe demonio y llevaba, creo que, una unidad de 6 sudarios con Lord of Contagion y otra de 3 sudarios. Entonces se me hizo un poquito más bola la partida. Y es verdad que yo todo lo que ponía en los objetivos, él me lo destrozaba, porque esos 6 sudarios eran una ujú, locura, que creo que jugó muy bien. Y al final a mí me costaba más quitarme las cosas de su objetivo. Además lleva un destacamento que todo hace sticky, entonces con ponerme unos zombies detrás de una pared o ponerme el príncipe demonio que sobreviva, ya me lo hacía sticky y me costaba claro. mucho meterme ahí. Entonces finalmente la partida se la llevó él con un 8-12, pero bueno, creo que era una lista muy dura y que se pudo contener algo.
Sí, hombre. Sí. Y Hombre, si tiene lo que tiene. el sticky en Hidden Supplies es muy cabrón. Porque además tú que no te quieres meter en el objetivo Claro. te fastidia la vida. Mm. Totalmente. Vale. Luego aquí creo que fue la venganza de Kino un poco, ¿no? Porque sí que tengo apuntado Custodio sube Saldari 17-3 o algo así, creo que fue. 17-3. Sí, señor. O sea que aquí el hombre ya se sobrepuso a la dureza y metió una buena torta. Así que guay. Luego, la tuya, Henry, que creo que tampoco Sí, fue mal, ¿no? la mía no fue muy bien, la verdad. Al final es lo que hablé con él, con el contrincante, que es muy buena, bueno, Daniel, muy buena persona y tal, pero se lo dije que al final, aparte de que yo mato bien todo lo que sea marines, todo lo que sea, todo lo mata bien el Blue Angel últimamente. Y básicamente él tenía 8 unidades, yo tenía 14. O sea, es que nada más que en el tradeo te voy a ganar prácticamente. De Magnus pasé, o sea, Magnus murió en turno 4 porque pasé de él. Él me mató mi Dreadnought, lo de siempre. Matar a los Dreadnought, tal, no sé qué, pero es que me da un poco igual porque al final es que no vivo de los Dreadnought, no es mi... Entonces, pues bueno, ya te digo, fue facilita, estuvo bien, controlada, Hidden Supplies guay, o sea que Mephiston y Teniente con Combi en un objetivo y guay, la verdad. Y fue, creo que 20-0, ¿no? Sí, Sí. 93 Además, a también 27 o algo así. en este destacamento, por ejemplo, Mephisto no puedes poner un punto. Si te lo mataban a tiros, pues hacía sticky, ¿no? Hace sticky, También. exacto. Que se hace sticky, lo diré para si la gente lo ve, se hace sticky la unidad Blood Angel, no unidad a estos ¿Por qué lo Astartes, dices? Si que no quede tuvimos ninguna claro. polémica con eso. No lo digo por nada y por nadie específico, pero es por eso. Si Está no, bien. no habría matado a Mephiston en la mayoría de las partidas en las que tenía que hacerlo. Muy bien. Y nada, la Pequeño última. apunte. Sí. Por cierto, no sé si dije que antes empaté, pero perdí por 1. Bueno, puede ser, creo que sí. Antes perdí por cierto, Necrones, creo que me lié. Sí, no, La... está apuntado, está apuntado. Vale. Que me acaba de venir, he visto los scores. Vale, y la mía, la última, porque esta fue yo creo la partida con la que menos contento me fui. Porque este sí que era un pairing que para mí creo que es muy bueno, porque al final en los Emperor Children lo que hace que son muy toca narices, ¿no? Porque me retiro, cargo, avanzo, cargo, se mueven un montón, pero es verdad que son un ejército que tiene muy poco ataque. Entonces yo pensaba que eso era muy difícil que me matase. Pero es verdad que he jugado el destacamento de Fulgrim, ¿vale? Que le da avanzar y cargar y atravesar muros. Y lo que me pasó fue que me sacó a Fulgrim súper rápido, en plan a toda trisca, a matar a unos ormagantes, que dije en plan, bueno, pues matar a los ormagantes, no pasa nada, ahora te disparo contra el ejército. Y luego es verdad que me hizo un reactivo al disparo. Y la cosa es que yo no sabía bien cómo funcionaba ese reactivo. Y la cosa es que él tampoco. Oye, que el tío era súper majo y estoy seguro de que era por desconocimiento y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que me hizo. Era un reactivo que primero que era tipo Blood Surge, de esto que te puede trabar, que eso yo no lo sabía. Y luego, por otro lado, no sabíamos ninguno de los dos que un Blood Surge solo puede trabar a una unidad. Entonces, ¿qué pasó? Y encima siempre tiene que ser la más cercana. ¿Qué pasó? Se me puso delante, sacó un 6 en el Blood Surge cuando le disparé con la primera cosa y me trabó a las 2 unidades que le iban a cargar, a los Gen Stealers y al Tirano Enjambre. Entonces me quedé sin todos los bonos de carga, no pude apilar los Gen Stealers y me sobrevivió un turno entero en mi cara, encerrándome, digamos, a medio ejército en mi zona de despliegue. Entonces eso fue un poco lo que me torció la partida, porque en realidad luego los tradeos empezaron a ser, como yo esperaba, favorables para mí. Plan, unos ruidosos no matan un Maleceptor y un Maleceptor borra unos ruidosos. Ese tipo de cosas, ¿sabes? A poco bien que tires, entre un Maleceptor y otra cosa los matas. Y eso. Y luego también el Príncipe y el Exultant que me metió, o no, ¿cómo se llama? El Lucius. Me los metió a mi expansión y es verdad que se calentaron un poco con las invulnerables de 4 y me costó más de lo necesario o de lo esperado matarlos. Y nada, al final por entre pitos y flautas se me fue a un empate, esta vez sí. Yo creo que si igual un poco hubiese jugado mejor alrededor de eso, que yo también lo tenía que saber, obviamente, no es cosa suya solo, podría haber evitado el Surge y haberle matado a Fulgrim sin ningún problema. Y luego, bueno, pues quizás alguna 4 más a mi favor, que el Tirano Fex en esta partida creo que no mató absolutamente nada, podría haber estado más a mi favor. Pero bueno, nada, que buena partida en cualquier caso. De nuevo, rivales super majos, genial. Y esta vez sí que, como podéis ver, con estos dos pedazos verdes aquí tan grandes y el de Edu también, que no estuvo nada mal, pues nos llevamos la ronda. Y esquivamos el fatídico 0-3 del día 1. Así que nos vamos a cenar con buen humor. Vale. Sí. Además, Kino se fue contento ya después de hacer con Exacto. el 17-3, como que los ánimos se Exacto. volvieron a levantar y ya, bueno, al día siguiente, otro día. Exacto. La verdad que con 1-2, la verdad que viéndolo hacia atrás, teniendo en cuenta los rivales, pues hombre, estuvo ahí, ¿no? La segunda fue una derrota por la mínima, podría haber sido una victoria perfectamente, pero oye, puede ser lo que hay.
Y nada, ya el segundo día, pues ya un poco con la mentalidad de a ver si podemos ya hacer la machada de ganar las dos, ¿no? Nos vamos con un 3-2 súper contentos, creo que era lo que queríamos. Y nada, la cuarta ronda nos tocó contra además un viejo amigo, con José Marcos, que ha venido con nosotros a algún GT, así que un saludo para él. Y su equipo, que se llamaban Guardianes de Aqueronte, si no sé. Eso es. Eso, fíjate, chaval, ahí está. Y nada, y estos que nos llevaban Custodes, que era el de José, ¿no? Que los Aldari, ¿dónde tengo los Custodes? ¿Los he borrado? Creo que me los he traído y los he borrado. No sé. Cuando pillan los nuestros, sí. Sí. Custodes, Aldari, Emperor Children. pero Botan. sí, otra vez, Botan y Blood Angels, para variar. Sí, Eh, sí, sí. A ver, había 13 Blood Angels en 20 equipos, o sea, era como... Sí, eso es. ¿Por qué será, qué malos son? Es que no pegan, tío. No pegan, no pegan. Vale, y aquí sí que cambiamos un poquito, ¿verdad? Un poco la estrategia, si no recuerdo mal. Ronda 4. Aquí creo que te sacamos Sí, a ti primero. sí, salí Sí. yo. A mí me daban susto un poco los custodes. Bueno, que a ver, hay que explicar un poco. Los custodes llevaban una lista que eran 30 guardias custodes. Es verdad. Fuerte. O sea, llevan 30 guardias custodes que iban a ir todo para adelante con su input de 4 o sus 3-4 heridas. Y era algo que a mí se me atragantaba un poco porque no tenía el volumen de tiros de anti-élite como para lidiar con eso. Por otro lado, el Eldar llevaba 30 guardias también. Pero era Que era cacahuetes. el de cacahuetes. Yo al final llevaba de Hammerheads uno iónico y una Riptide. O sea, solo tenía 2 tanques para lidiar con ese tipo de unidades. Y vale, a lo mejor me cargo una, pero es que me quedan otras 5. Entonces ahí se quedaba dura la cosa. Y luego por otro lado tenía Blood Angels, que no los quería para nada. Entonces, en lugar de esa lista como primer escudo, pues decidimos sacar a Tiranidos, que creo que le iba bastante mejor, ¿no? Totalmente. Porque daño 3 tienes por todos lados y contra Blood Angels pues habías tenido buena experiencia. Exacto. Yo básicamente vi estos pairings y dije, mira, Eldar regular, y aún así no es la lista de Eldar que más miedo me da. Y aún así, si salgo el primer escudo, lo puedo evitar, ¿no? Pero es que los demás, es que ya te digo, los tengo en Facebook a todos. O sea, todo lo que sea infantería élite, 3 heridas, no tienes los mejores saves en el caso de Botan, Blood Angels, se les suelen atragantar, si se les atraganta algo, son el spam de monstruos, en plan, no un caballero, sino me tienes que matar a 6 monstruos con -1 al hit y con invulnerable y con Feel No Pain. A ver cómo te llevas eso. Así que nada, aquí salí yo y encantado de la vida. Y ellos sacaron Custodes, tengo ya apuntado, ¿vale? El de José. Vale, y luego a mí me sacaron Emperor Children y Botan. Y a Custodes le sacamos Drukhari, seguro, Drukari y yo. y tú, Space Marine. Vale. Por Y lo que nada, sea, no me cogieron, pero bueno. sí, ya que a la hora de elegir, yo dije sinceramente el que peor venga el resto, porque me dan igual. O sea, los dos debería controlarlos bien. Y eso fue Botan. Y luego a ti no te eligieron, ¿verdad? Así que cogieron a Drukhari. A Drukhari, sí. Exacto. Y luego, segundo ronda de escudo, ¿Salí yo? saliste tú. Sí. Saliste Salí tú yo porque porque Ellos creo que te habías quitado a echaron Custodes, ¿no? Drukari, ¿no? ¿Echaron? O sea, Ellos, Eldar, perdón. Eldar, sí. sí, exacto. Y aquí ya, claro, te quedaban Emperors, Blood Angels y Aldari. Y dijiste, bueno, pues no quiero Blood Angels, así que quiero volver a elegir, ¿no? Y por eso saliste Espérate, tú. ¿no fue esta la ronda en la que dije van a sacar el Blood Angel, así que sáquenme a mí? Totalmente cierto. ¿No Creo que fue en fue esta? eso, ¿eh? Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser, puede ser. Porque No Blood lo sé, Angel porque los no. últimos también tenían, ¿no? Sí, ¿O los últimos tenían también alguno? tenían. Sí, la verdad que no me acuerdo ya. Vale, pues a lo mejor fue la última, es que creo que lo Igual tengo fue en aquí la apuntado última, en ¿eh? Yo creo el... que fue en la Vale, vale, última, vale. sí. Sí, yo Ok. creo que fue así. Yo creo Y que nada, aquí nos tiramos mi hermano y yo porque el hecho de que mi hermano iba motivado contra el Dari y yo porque sabíamos que contra los cacahuetes esto iba a ir medianamente bien. Entonces sí. por eso me lancé yo. Y él eligió mesa, por tanto él fue el segundo escudo seguro. Vale, fue el segundo escudo él. Vale. Vale. No, Ok. no, que dice No, que... digo, Vale. el Dari En era la el segundo otra. escudo. Vale, No, vale. no, yo salí creo que al 100%, sí. Perfecto. Y aquí de Sí, estos dos, obviamente elegiste a Emperor's Children, no hablo de Angels. Eso El es. Crapple eligió a Custodes, ¿no? Si no recuerdo mal. no, el Dari me cogió a mí. Te coge a ti, vale. Claro, y mi Ok. hermano otra vez contra Blue Angel. De ahí la magia. Es verdad, aquí siguió la maratón. Exacto, bueno, vale. Ok, perfecto, muy bien.
Y nada, Esta fue la pues segunda de Kino contra Blood Angels, ¿no? sí, fue la Sí, segunda, sí, fue sí. la segunda, sí, sí. Jugó Y 3 de nada. 5, tampoco es. No, 3 de 5. Spoiler, spoiler. Vale, y nada, pues empiezo yo si queréis, que fue el primero. Y nada, a ver, no hubo mucha partida. El chico era un chico que estaba empezando a jugar a 40k, venía de AOS, ¿vale? También súper simpático, súper bien. Y llevaba una lista que, a ver, ya la vimos y vimos que no era súper competitiva. Pues sobre todo, no porque no llevase buenas unidades, porque llevaba 2 Hecatons, llevaba Termis, llevaba cosas guays, pero llevaba muy pocas unidades y luego llevaba alguna unidad que desentonaba mucho. Llevaba unos tíos que mueven 5 que van a melee, que es como, si no avanzar y cargar, estos tíos es que se van a pegar contra quien yo quiera. No tengo que preocuparme de ellos porque a menos que me acerque a su nariz, no me van a dar. Y nada, la partida fue la verdad que muy rápida porque salió el primero, me asomó las 2 Hecatons, rollo, bueno, si algo tengo, es verdad que ahí lo mira, no lo pensó mal, dijo, como voy primero, tengo que meter presión y si algo tengo que se te pueda atragantar a ti son los tanques, y me sacó las 2 Hecatons. ¿Qué pasa? Que también la sacó el turno 1 que no veían a nada. Entonces igual fue un pelín demasiado agresivo. Así que yo salí en mi turno, le disparé todos mis monstruos, incluido el Tyrannofex, a una Hecaton, la reventé y ya de ahí se nos fue un poco la partida. También como él tenía pocas unidades, escrineaba muy mal y yo al revés, yo tenía muchas unidades, entonces le escrineaba muy bien. Todo lo que me metió por reservas tuvo que entrar súper atrás y no podía pelear por objetivos y tal. Así que nada, un saludo también para Juanjo, que fue muy buen oponente. Y nada, esta se fue al 20 también, fue rápida. Luego, Drukhari Custodes, esta fue para Custodes, para José Marcos, que es que juega muy bien el tío, y creo que fue 12-8. Así que nos la Sí, ponemos me aquí suena una que sí. derrotilla. A copiar para que se ponga encima. La tuya, Chelu, ¿qué tal fue? Bueno, Drácula. pues la verdad es que Emperor es un pairing que creo que me va súper bien, porque al final es un ejército que lleva unidades muy pequeñas que no son capaces de meter 30 heridas a mis unidades de gorila. Y en cambio yo tengo muchísimo daño 2, tengo también mucho anti-élite, iba con full green también, ¿no? Con el mismo destacamento este del Curto de Phoenician. Y al final, bueno, fue una partida en la que empecé yo, en mi turno uno me dejó expuestos los rinos, por ejemplo, ya se los quité, que eso le quitaba mucho movimiento. Y ya yo me puse en la mayoría de puntos, les puse. Él se tenía que exponer más y bueno, fue bastante sencillo en ese sentido porque era una mesa de campo de tiro. Full Green cayó en el turno 2 y todo lo que él iba poniendo a los puntos yo me lo podía ir llevando entre los gorilas con el daño 2 o si quería a lo mejor matar ruidosos desde lejos tenía los Hammer y la Ristide. Y bueno, por ese sentido bastante bien. Y la partida fue un 20 también. Vale. Nada, a ti, Henry, te tocaron los Eldar estos de cacahuetes, ¿no? Sí. Tuve que currármelo otra vez la Yacht 2. Mucho lanzallamas, siempre tema, las 2 de araña, el defensivo. Al final lo bueno, él iba muy a melee, a mí me gusta ya melee. El rollo que justamente bueno, estudiamos un poco al rival y tal, vimos que no tenía Imbu del 4 y después resulta que tenía Imbu del 4 los cacahuetes de combate, ¿vale? Los otros no, los de lanzallamas no, pero es verdad que eso me da un poco más igual, porque al final yo lo que quería era matar a los otros, quedarme en objetivo, denegar primarias y tirar para adelante. Viendo que al final tenían Imbo del 4 a combate, bueno, pues fue un poco más difícil de lo normal, porque encima menos 1 al daño, mi daño es siempre plano 2, entonces, pues bueno, tuvimos que currárnoslo como pudimos. Básicamente lo que hice fue, gracias a las 14 unidades que llevo, a asediar su objetivo de expansión, quitar primaria, que no saliese de allí, y así hice. Y al final me salió bien, fue 12-8 para mí, en otro layout 2, y muy contento, la verdad. Al final me acostumbré mucho a jugar layout 2 y vi cada recoveco que podía aprovecharlo, lo aproveché al máximo. Mm. Fue muy putada porque es verdad que estamos viendo aquí en las diapositivas que la mayoría de veces que salíamos un primer escudo nos llevábamos un layout 2 para aligerar un poco eso, pero es que estando duplicadas las mesas era muy complicado No, que no, al final es muy difícil, muy difícil. una de esas Ujú, mesas. totalmente. Entonces es verdad que por mucho que lo intentásemos siempre se quedaba alguna y a lo mejor un escudo suyo pues también la pillaba. Claro, Entonces exacto. ahí estaba En el este No, lo, caso bu- fue lo el. bueno era eso, que al final, llevando Blue Angels, es verdad que tienes cierta facilidad a saltar de un lado a otro y tal, y poder llegarse con templarios, y eso hubiera sido desastre. O sea, absoluto. desde Y, luego. y fue Henry, has dicho, victoria ajustada, ¿verdad? Sí, 12-8 fue para mí. 12-8.
Y nada, y por último, Custodes contra Space Marines, que la tengo por aquí apuntadilla, que fue un 5-15 para ellos. O sea que aquí el pobre Kino tuvo que lidiar con los señores Blood Angels y se le hicieron bolilla. Casi siempre el mismo destacamento, o sea que... Sí, el de Navidad, que es que pegan unos toñas de espanto. Pues nada, y bueno, con estos resultados fue victoria, de hecho bastante clara en este caso, nos la llevamos por creo que como 30 de diferencia, algo así, claro, al final fueron dos muy abultadas y las derrotas pues no fueron por tanto. Así Eso es. que muy bien, la verdad, nos fuimos contentos, 2-2 a la última ronda, ya un poco el honor salvado, ¿no? 2 era como, nuestro récord hasta ahora era ganar 2 y vamos a ver si podemos rematarlo. Y nada, vamos allá a la última ronda, hacemos todo esto. Y la última ronda nos tocó contra, ¿cómo era el equipo? De que tenga Merequetengue. squad. Merequetengue Es lo Squad, único que ¿no? me acuerdo. Vale, estupendo. Y llevaban Blood Angel, seguro, ¿verdad? Sí. Blood Angel seguro, sí, sí. Y Guardia Tau, Imperial, Gen Tau, Steelers, Tau. Gen Steelers, Tau y, Y Drukari. Drukari. y Drukari. Vale, estupendo. Y aquí yo creo que fue un poco la película como en la anterior, ¿verdad? Yo fui el que me vi más suelto con los Sí. pairings y salí yo, porque al final yo veo este roster y digo, bueno, Blood Angels los he jugado 1000 veces contra ti, Henry, los conozco, no me van a reventar. Guardia Imperial, típico ejército que tampoco es de avasallar, le puedo gestionar. Tau era el que más miedo me daban, pero era solo uno, porque además era Tau Cayón, ¿verdad? Era full disparo, que ese sí que como me coja una mesa abierta me estalla por los aires. Claro. Sí, Y bueno, también comentar del equipo que, o sea, que era gente también más o sí, menos conocida, ¿no? Gente de Almería y muy majos que los conocemos, de que se pasan bastante por los torneos de Granada. Y totalmente. cabe destacar eso, el jugador de Tau era Sayan, que es un jugador que tiene 1900 y pico de Elo, que no sé si está en el top 30 o 50 del Elo de España. Y nos daba bastante susto porque, claro, era un poco su herramienta para meternos un 20, ya no Claro, por el ejército o el pairing, sino por el propio por el jugador. jugador, absolutamente. Pues eso es. Y nada, así como a mí el único que me da miedo era él, pues ahí que fui. Y además es verdad que también un poco anticipábamos que él podía ser el primero, ¿no? Porque claro, Tau quiere coger mesa y más este Tau que es el de disparo a full. Y así Eso fue. es. Eso es. Salió él el primero, salí yo. Nosotros le sacamos Ujú. Blood Angels, que es como un poco el counter de Tau, ¿no? En plan, me eleve y corro mucho, así que te puedo dar miedo. Y el otro que le sacamos fue Tau. Tau, ¿no? El Mirror. Sí. Le sacamos, Y bueno, el sí, mirror entre comillas, pero bueno, sí. era un poco el mismo planteamiento que con la arca en la primera ronda que jugamos. Él Ujú, llevaba 3 Ristides, que son de daño 4, y yo tengo los gorilas, que son 5 heridas. Entonces, exacto. entre romperle las 5 heridas y que yo tenía la imbu de 5, pues creo que las Ristides se podían atragantar un poco para matar una unidad de 170 puntos. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí estaba la cosa. Y nada, pues ellos a mí me tiraron Culto Gen Stealer y Guardia Imperial. Y nada, pues a la hora de elegir ahí también fue otra vez que pregunté yo, ¿qué le viene mal al resto, no? Y es verdad que nos quedaban Drukari y Custodes. Entonces, Drukari y Custodes, los Gen Stealer Cult se les pueden hacer mucha bola. Custodes porque le van a inundar la mesa y no tienen forma de limpiarlos. Y Drukari porque llevan muchos lanzallamas, los Gen Stealer Cult. Llevaba 2 o 3 unidades de lanzallamas que picaban de narices. Así que nada, pues dije, pues os lo quito yo. No tengo problema. Ya juego algunas contra ellos. Es verdad que no son el army que más te encuentras, pero tampoco me pillaba de esto que haces y dices, joder, no los he visto en la vida, me van a sorprender. Y Así también, que Tu nada, bueno, primo, tu destacar primo que. pequeño, básicamente. Eso es. También exacto. destacar que la misión era Push the Foe, ¿no? Que yo creo que Sí. él no tenía los medios para matarte tanto monstruo. Exacto, exacto. La misión aquí por default cambia mucho los peris, mucho, mucho. Y hace que un ejército como Gen Stealer Cult en realidad se vuelva bastante débil en general, porque claro, él se basa en morir y resucitar. Si la misión le da puntos al otro por matar, pues está Claro, porque fastidio. aquí mueren dos veces, ¿no? O sea, que Claro, no claro, hay es como otra vez que les revienta. puedo volver a matar. Y nada, y él cogió a Blood Angels, que bueno, es verdad que podía elegir mesa, ¿no? Yo creo que ya lo sabía, ¿no? Cuando eliges. Bueno, iba a elegir igual, Cuando sales de claro. escudo, Cuando sales de escudo vas a poder elegir, aunque no elijas el primero, claro. claro. Había dos abiertas, o sea que... Claro, exacto, exacto. Entonces dijo, bueno, Claro, pues sí, es yo. que ahí estaba un poco la cosa, ¿no? No había mucho juego con el tema de elegir mesas porque como estaban duplicadas las abiertas, Exacto. pues salías y punto. Y luego nosotros te sacamos a ti, Celu, saliste tú de segundo escudo, porque aquí fue cuando hiciste el epic read, ¿no? De decir, buah, sé que van a salir con Blood Angels, así que salgo yo y me los quito en plan
Galaxy Brain y aceptaste de pleno. O sea, totalmente. O sea, esa fue, nos quedamos todos como, vale, lo que tú digas, ya no hablamos nada. Y nada, y ahí tú te cogiste Drukhari, ¿verdad? No, El- pues yo creo que nos hemos equivocado al final. Que el Antes. Blue Angel escogió mesa en la cuarta ronda. Y fue cuando él hizo la adivinanza de la cuarta ronda. Y aquí metimos a Custodes, que le dije yo que eligiese mesa 2 para dispararle más. Creo que la épica la hizo en cuarta ronda. La vale, épica. vale. Bueno, Sí. El cantar de Me he picado, gesta, o sea, que, o sea, que aquí salió, quiero decir que al final, aquí o salió sea, eso Kino. creo que sí. Porque él, o sea, me preguntó qué mesa elijo, tal, no sé qué, y le dije que mesa 2, porque al final el otro solo tenía un par, no, un bal, Vale. un par de bal, y al final disparo el custodio con tanta guardia y tal, te venía bien. Vale. O sea, que lo que O sea, fue, vale, o sea, que la épica la hice en turno 4. vale. Lo que no estáis viendo, la épica existió, pero fue en la anterior ronda. Y aquí la lo que épica. pasó fue que Turno ellos sacaron a la Guardia Imperial, ¿verdad? Que imagino que sería el último escudo, porque luego Custodes cogió a Blood Angels, rollo ya, mira, tío, Correcto. una más, ya, ¿qué más da? La tercera que juega Sí, contra porque ellos. encima fue Sí. Blue Angel, Drukhari, y yo le dije a mi hermano, dije, Drukhari tú nunca has jugado contra él y que te la valías. Sí. Porque aunque a lo mejor no sea el mejor pedi contra Custodes, si no los conoces, es que te la valías. Ya, te la valía. Y Blue Sí, Angel ya te los conoces, o sea que al final. Sí, desde luego se los conocía. totalmente. Puede ser Y que yo tanto. me quedase descarte. No lo tengo Puede claro, la ser verdad. porque Ya esas dos jugasteis en la rondas me mesa del obligaron. medio, jugaste en mesa más o menos mixta, puede ser. Ya. Además, puede ser que hubiese alguna cerveza a las 10:30 de la mañana. O sea Sí, yo creo que Sí, tú y yo sí, ya sí. no. Yo ahí ya tengo alguna. Claro, como la anterior ronda la ganamos los dos muy rápido, fue como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Claro. Para eso son los que te chavales también, para echar unas risas, hombre. Eso es. Y nada, pues esto se nos quedó. Y ya, pues hablando de la última ronda, por mi parte, la verdad que he de decir que fue la partida que mejor jugué, no sé si fue la cerveza o qué, que me inspiró, pero se me encendió la bombilla y yo en la vida salgo a full rollo, va, presión, mátame, que no hay huevos, no sé qué. Y esta vez lo hice. ¿Por qué? Porque vi que tenía mucho en reservas. Y al final, si tú ves que vas primero y el otro tiene 700 puntos en reservas, digo, es que no me puedes matar a lo que te pongan objetivos, te voy a estar puntuando primaria como un cabronazo. Y fue lo que hice. Entonces le saqué al Tiranofax a su expansión, me salió asesinato el turno 1 y le mandé a los Gen Stealers a por una saboteadora que tenía en la L, ¿no? Porque era el de autuno. Y básicamente empecé la partida en la mitad de la mesa. En vez de empezar mi zona de despliegue, yo ya tenía todo en la mitad de la mesa. Y como no tenía casi daño en la mesa, no puedo ni matar al Tiranofax, ni, de hecho, los Gen Stealers tampoco los puedo matar porque hice una intervención heroica, me alejé y no me puedo cargar con sus Gen Stealers, que ahí es verdad que cometió el error el de ordenar las cargas mal, porque me permitió irme cargando hacia otra unidad. Pero vamos, que yo esto todo en trance, o sea, no me ha salido eso en mi vida y no me volverá a salir. Y la verdad que muy bien. Y luego ya a partir de ahí lo que decías tú, Purge the Foe, yo tengo 4 monstruos de R11-12 y Imbuls y tal en mi frontline y todo lo demás atrás haciendo misiones y tú tienes que tirarme gente que tienes 5 tíos de una herida R4. Entonces, es que te voy a hacer matar más. De hecho, Max es primaria en turno 4. O sea, fue una locura. ¿Qué pasó? Que es verdad que al final me maquilló mucho el resultado porque él tiene muchas herramientas para hacer misiones. Entonces, en secundarias puntuó un montón y le compensó a las primarias. Y se me quedó un 15-5. Pero bueno, que muy, muy contento. Y yo creo que también hiciste muy bien pues el análisis de, por ejemplo, el Tiranofax, ¿no? Que en esa partida es como si le quitas el arma y la guardas en la mochila, ¿no? O sea, es un trozo de Exacto. carne de 16 heridas que lo metes en un Dice objetivo. papeles de objetivo. Exacto. Sí, Se sí. lo tiré al objetivo y dije, ¿para qué quiero un cañón de daño 18 de 2 tiros si no tienes ni un tanque? Tenía 3 morteros de indirecto. Y la verdad que sí, yo creo que fue una partida que fue por Claro. macro. O sea, luego ya la ejecución de la partida pues te puede salir mejor o peor, pero como lo leí muy bien en macro me llevé la victoria por eso. Y nada, tú a Henry, ¿qué tal con el señor Elo 1900? Muy bien, la verdad. Al final, bueno, Tau, mesa abierta, un Tau que dispara muchísimo. Tenía un personaje que al final iba en una de 20 Pathfinder, que básicamente adelantaba el turno de Cabullón. O sea, esa unidad ya tenía sostenido en turno 2. Y lo explicó muy bien. Si vas a cargar a los Pathfinder, van a estar cerca de transporte para que en cuanto declaren la carga, se esconden. O sea, ya me estás jodiendo relativamente el tema de que yo cargo y mato. Entonces, y es lo que más mata infantería. Una cosilla que me está temblando, Sí. me está temblando el ojo, la unidad eran Breachers, ¿vale? Ah, bueno, perdón. Sé que eran chiquitillos que disparaban mucho, pero Eso que sí, eso. Y entonces, pues bueno, al final mucho vehículo grande, yo intenté hacer lo mejor posible,
denegué alguna primaria en los primeros turnos, ya luego era imposible. Es verdad que luego hablando con él, mi error quizás fue lanzar a Mephiston al centro, porque Mephiston yo confío mucho en él, es verdad, yo confío mucho en él. Bueno, al final él me tuvo que lanzar un hammer de fuerza 20 para matar a Mephiston. Le entró, impactó, hirió y yo no salvé, pues nada, al final, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero eso fue quizás el único error que cometí, pero también error tampoco, porque al final lo hice sticky, luego el hammer ese murió por le Marte y una pelota de 10, o sea que puntué después de gratis, porque no pudo pisar el objetivo, y ni tan mal. Pero porque vuelvo a repetir, si muere una unidad Blue Angel en el objetivo y puedo hacerlo sticky, ¿sabes? Que no es... Y ahora sí fue 13-7, o sea, 7-13 para él. O sea que yo me fui súper contento sabiendo el nivel que tenía, el layout, en la facción. O sea que Sí, en pesado, la verdad. general era un Totalmente. pairing que lo que queríamos era que no nos estallase. Entonces, pues al Ujú. final le tiramos a lo que Literal. pensamos que iba mejor y un 7-13, la verdad es que muy contento. Totalmente, tío. O sea, al final te tocó un tío complicado en una mesa complicada y lo aguantaste, así que estupendo. Al final equipos es eso, no Sí, es la verdad que siempre sí. ir a ganar. O sea, al final alguien tiene que tocarle No, una no, cruna fea no. Y y... aparte que sabiendo por default, yo mi unidad evidentemente se mueren más que la suya, es así. Y yo no tengo la potencia de fuego para disparar lo suyo. O sea, yo iba muy a melee. Es verdad que mi lista está compensada, pero al final lo que hace falta es más disparos lejanos. Pero bueno, al Yo, final... de hecho, vi ahí que terminasteis la partida en hora y media o algo así. Sí, 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 Además, sí. te vino bien porque tú tenías prisa, pero cuando vi que terminasteis Exacto. tan pronto, yo ya estaba en plan. Yo ya te iba a decir 20-0 en plan la rápido. hoja, ¿eh? Y Cuando, dije, cuando te venga, pues ya está. viene... Pero luego. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, 7-13. Pues sí, No, sí. no, Sí, cuando sí, te viene alguien muy ya, rápido, o tiene muy contentísimo. buena cara o tiene muy mala cara normalmente. Siempre suele pasar Ya, ya, eso. pero No, por eso un al final, 7-13 dije, pues bien, pues bien. al final fue el turno 4, ya podíamos básicamente decir un poco tal, sacamos las misiones secundarias, sabía que yo podía hacer esta, en la otra, tal, no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, una Goski le he dejado heridas, pues sabía que eso después lo podía rematar con una guardia seminaria, un tal, un no sé qué. O sea, que son cosas que se pueden leer rápido y se sabe que sin tirar dado va a funcionar. O sea que, Estupendo. muy bien. Vale, me voy a saltar custodes, ¿vale? Lo voy a dejar para el final, por cómo fue un poco la ronda, si os acordáis. Vale, Drukari contra Guardia Imperial. Yo creo que ahí Edu lo hizo 15-5 genial y le para sacó un nuestro Drukari. 15, que fue la leche, la verdad. Le hizo una línea en un turno, por lo visto, que le reventó medio ejército y vamos, que le salió de narices y que encima es un pelín complicado, o sea, que el tío lo hizo guay. Que el otro tiene indirecto, Y Astra, fíjate. que era Álvaro, ¿no, José? Era Sergio, No, era Sergio. Sergio Sergio. Priano, que juega muy bien Sergio, también, o sea, un pelín sí, durísimo. de la asociación y juega muy bien. O Sí, sea, sí, lo sí, conocemos sí. de la asociación Granada y es que juega muy bien. Además llevaba mucho indirecto, llevaba en las plataformas estas grandes de indirecto, Sí, lleva sí, los de sí. Astra y por eso Edu planteó eso, dijo, como me queda atrás el indirecto este me va a fundir. Sí, Entonces sí, tiró para adelante y le salió muy bien el pulso. Creo que hizo totalmente. alguna ronda, mató 7 unidades, Sí, me sí. comentó. Y la tuya, Una Chelu, ¿qué barbaridad. tal fue? Contra el Arconte fue, ¿no? Contra Joserra. También un Contra habitual de los Joserra, sí, GTs. sí, otro chaval mítico de Almería, sí. Y bien, la verdad, al final él lleva también el destacamento este de Cavalry Cartel. Su duda y su mayor temor sobre la partida, pues era una vez más si era capaz de bajárselo a Gorila. Además, Ujú. era Pulse Default, yo tenía bastante confianza en que una unidad de Witches o lo que sea no me iba a hacer 30 heridas, porque sí, tienen volumen de ataque, pero al final me tienen que dar 30 para matarse una unidad y, y poder hacerlo de kill more y seguir puntuando ahí mucho. De hecho, el tema de matar en la partida, creo que la mayoría de veces ambos hicimos como dos o tres unidades, no había mucho más. Entonces, bueno, la verdad que yo al principio él decidió ir mucho a encerrarme, ponerme mandrágoras, ponerme witches y todo eso. Y yo simplemente me dediqué a intentar matar todas esas pantallas en los primeros turnos para tener el kill more y dejarle a él un poco el tema de controlar más los objetivos. Y yo cuando me cargué las pantallas, pues intenté salir un poco a la mesa, pero es verdad que él también lo tenía un poco ya cogido. Y había turnos que yo mataba poco, él también, en fin, al final fue una partida muy igualada y el resultado pues lo deja claro, ¿no? Porque fue un 10-10. Sí, señor. Ujú. Y nada, con eso nos hemos dejado de estar para la última, porque habíamos acabado todas nuestras rondas, se acababa el GT y estos señores aquí seguían batiéndose y sabíamos que la ronda estaba en nada, porque si os fijáis, pues 2 victorias, una derrota ajustadilla, un empate, entonces con que rascáramos algo aquí nos la podíamos llevar. Entonces estamos ahí todos ahí mirando, tal, los dos ahí concentradísimos.
Kino, el pobre, venía de un día 1 muy duro, pero el tío al final sacó un empatazo que nos dio la ronda. O sea que enhorabuena. Por un punto, después él me pasó después la lista, o sea, la puntuación, y por un Sí, punto no fue victoria, fue por un punto no fue. 87-82. Fíjate. Sí. El rollo es que para contar la experiencia, yo cuando acabé mi partida, como acabé muy rápido, al final el custodio de mi hermano, pues me acerqué y tal, y me estuvo explicando por encima un poco qué había pasado y tal. Me dijo, sí, el teniente con combi que me ha hecho sticky y el objetivo central. Y digo, ¿cómo? ¿El teniente con combi? Y aquí es donde viene la mofa, que al final, bueno, ya está, al final estamos aquí para aprender. El contrincante ni siquiera lo teníais muy interiorizado. No es que lo hiciese ni a joder ni nada, lo tenía interiorizado, eso era así. Y tuve que sacar yo ya mi códex de Blue Angel para decirle que, o sea, la estratagema es Blood Angel, carácter Blood Angel, no es básicamente a estos Hubo mucho astartes. lío. Entonces, Hubo mucho Claro. lío. y entonces yo ya le dije a mi hermano, digo, mira, tenlo en cuenta, porque son 4 puntos que si a lo mejor al final de la partida yo me tenía que ir, digo, si al final de la partida son necesarios para aunque sea empatar, pues se suelta y ya está y se dice. Pero al final no fueron ni necesarios, porque con empate nos vería bien. O sea que, Exacto. Claro, exacto. sí, hubo mucho lío con este tema, ¿no? De los marines, si los genéricos heredan la clave del capítulo o no. Pero bueno, eso da para otro capítulo. Totalmente, literal. totalmente. Ya haremos un vídeo de anécdotas de jugadas y esas cosas, pero bueno, en este caso, Sí. bueno, sí, igual que en porque el ya mío que... tuve gente con altavoz en la mano, etcétera, etcétera. Sí, sí, podemos Sí, dejarlo para bueno, otro vídeo, sí. Tema reglas, bueno, igual que en el mío también la partida esa de la ronda 3, es que hay cosas que no te sabes y no te las sabes y hasta casi nadie va, casi nadie, 99,9% de gente va con toda la buena intención, se te la has leído mal y hasta luego lo miras, se aclara y ningún problema. Sí, aparte, yo no quería ni siquiera molestar la partida, cogí a Stayan, que como habíamos terminado los dos, se lo dije a él, al Capi, y se lo dije, dije, mira, que lo tengáis en cuenta. Y él tampoco al principio lo tenía muy claro, pero ya luego leyendo el código en español ya nos dimos cuenta de que sí, que al final así, que no... Si no, una estratagema no te va a poner estratagema Blue Angel, te va a poner a Claro. estos astartes, que es lo Claro, más claro. normal. Yo, O por sea, que al ejemplo, final... con Lobos tengo mejoras de Adeptus Astarte y mejoras de Space Wolves. Por algo eso. está puesto. En Perfecto. fin. Pues nada, chicos, como decíamos, esa fue la última ronda. Nos fuimos con tercera victoria. La verdad que creo que es la vez que más rondas hemos ganado en un GT. Así que Correcto. muy contentos. Yo creo que un 10 a todo el mundo, a todos nuestros rivales, a la organización, que al final la verdad que salió el torneo genial. Y nada, no sé si queréis decir algo más, aparte de Bueno, y despedirse. también, sí, la última mesa fue la única premiada de todo el torneo. Chelu se llevó 50 pavos, yo me llevé 50 pavos, mi contrincante también, El mío Edu creo que también. también, el Yo una, contrincante de Chelu yo una también. catedral de esteno también. Nos tocó todo. O sea, o sea Sí, que, Está sí, bien, está bien. brutal No sé eso. si conocéis a alguien, pero lo hizo bien, lo hizo bien. Sí, sí. Y nada, Y chicos, pues sí. Nada, no, ¿no? nada, que el GT bastante contento. En el aspecto Wars nos lo pasamos bastante bien. Las mesas estaban estupendas, los rivales genial y seguramente volvamos. Totalmente, sí. totalmente. El año que viene seguramente nos van a ver por ahí. Pues nada, chicos, que paséis un buen día. Espero que haya gustado el vídeo, que sea interesante para el que quiera un GT por equipos. Y nada, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.